El desarrollo inmobiliario tiene que ser inevitablemente un motor de desarrollo para que salgamos adelante de esta crisis sanitaria, pero además que reactivemos las economías de México, de todos los países del mundo, por supuesto, y nos queda clarísimo que como parte de un continente, la reactivación conjunta es fundamental para que todos salgamos bien librados de esto. Para hablar de este tema, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ha creado una serie de vínculos con diferentes países de América Latina y de eso vamos a hablar hoy, de cómo se está llevando a cabo el desarrollo inmobiliario en América Latina y nos vamos para platicar con Carola Pacheco, que es la directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en Perú, que nos va a dar un contexto de lo que está pasando en todo en América Latina, obviamente con profundidad en el caso de Perú, que es muy relevante porque hay muchas similitudes, hay retos comunes, hay oportunidades comunes. Y bueno, Carola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto. Muchas gracias a Adi México por esta oportunidad para poder, pues, comentarles de la situación del mercado inmobiliario, del real estate peruano y también dar una mirada a lo que es Latinoamérica a través de LADI-LATAM, que es la Asociación de Desarrolladores Latinoamericanos, que estamos Eh, ya más o menos 12 países ya conformados en LADI-LATAM. es lo que te iba a decir, de que a pesar de que hay similitudes evidentes en América Latina, pues también hay desequilibrios evidentes en América. Entonces, platicando contigo, tú que evidentemente dominas lo que pasa en el mercado de Perú, seguramente pues bien lo que pasa en el mercado de México. ¿Cuál sería tu primer lectura que das a lo que ha pasado en materia de diario en América Latina? Bueno, primero, Horacio, creo que es importante tener en cuenta que la pandemia ha sido, creo que, lo más trascendental que ha podido afectar a todos los países y al mundo en general. Y esto ha hecho de que tengamos que iniciar una transformación completa de cómo conceptuar el negocio inmobiliario y cómo llevar a cabo, pues, la reactivación en las economías de los países, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto, que este gran reto que se nos ha planteado, sobre todo entendiendo que la vivienda se convirtió en el lugar donde estamos no solo pasando como familia el día, sino el trabajo, el lugar de ocio, el lugar del estudio, ¿no? Entonces, entender a la vivienda como ese gran lugar ahora en toda la pandemia, en que se está volviendo un producto mucho más importante a nivel del mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, no sé si me permites ahora presentarles un poco lo que está pasando en el mercado ya propio de Perú, cómo afrontamos la pandemia, cuáles son los números más relevantes del mercado y qué hacemos como gremio también en pos de poder seguir reactivando la economía y también tomando al producto vivienda como el líder del mercado, ¿no? Entonces, ¿me permites? Por favor, adelante, ¿no? Al contrario, nos cae oportunísimo que traigas información así de precisa. Gracias. Muy bien. Bueno, como ya nos comentabas, nosotros somos la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú. Es un gremio que está por cumplir 8 años en Perú. Es el gremio que agrupa las principales empresas inmobiliarias, fondos de inversión, habilitadores y también tenemos banca a la interna del gremio. En los primeros meses nosotros estuvimos ideando pues la asociación que solo agrupe a los edificadores, dado que como también tenemos la Cámara Peruana de la Construcción, ellos están mucho más enfocados en el tema de infraestructura. Entonces, la asociación lo que busca al final es promover la vivienda formal en el país y proveer de información, de investigación y de análisis para que las propuestas normativas gubernamentales pues tengan buen cauce y se pueda llegar a hacer esta gran reactivación de la economía a través del sector inmobiliario. Entonces, avanzamos, por favor. A nosotros creo que como al inicio les daba de la introducción, cómo afrontó el sector inmobiliario la pandemia, y nosotros primero tenemos dos grandes puntos, ¿no? La reactivación, ¿cómo llegamos a tener esta gran reactivación? Creo que como en todos los países, y
que hemos tenido mucha conversación con México, Argentina, Colombia, a través del ADI-LATAM, que más adelante lo comentaré. A los primeros 4 meses de la pandemia se nos permitió aperturar la fase 1 y fase 2 y ahí estuvimos incluidos, con lo cual el gobierno entendió que esta actividad edificatoria era el que podía ser el motivador o el que podía dar este impulso a la economía, porque es como, el que da el 1% del PBI en el Perú, es el sector edificador. Entonces, ahí nos permitió un poco empezar, pero sí con ciertos adecuaciones, ¿no? De por sí el sector edificatorio tiene protocolos, ¿no? Desde siempre, pero tuvimos que implementar no solo la parte de protocolos en construcción con respecto a nuestros obreros, personal, ¿no? En todo el tema de salubridad y no solo de protección con respecto a la pandemia, sino también idear todo un tema de la venta digital, ¿no? La compra de la casa es básicamente visitar y ver el lugar, y ahora estábamos pues confinados, y con lo cual eso tuvo un cambio tremendo, ¿no? Por el lado del gobierno sí hubo un apoyo directo a las familias, porque definitivamente también el tema de un subsidio, le llamaron el subsidio COVID de 5.000 soles, que es aproximadamente $2.000, le permitía a la familia por lo menos afrontar y poder adquirir una vivienda con su cuota inicial y este subsidio adicional a lo que se tiene, que es el bono del buen pagador, que es un subsidio que también va rankeado de acuerdo al valor de la vivienda, ¿no? Que es un apoyo del Estado hacia las familias más vulnerables. Se reactiva también para algunos sectores, ¿no? Los centros comerciales no se aperturaron en los primeros meses, eso demoró mucho más, casi 6 o 7 meses, y se dieron periodos de gracia para los créditos hipotecarios, ¿no? Nosotros lo que sí se terminó dando también un préstamo reactiva que ayudaba a las empresas de todos los sectores a poder afrontar pues, las deudas o obligaciones que tenían al corto plazo. Entonces eso también aportó un poco a que esta situación de pandemia lo pudieran sobrepasar. Bueno, nosotros sabemos como países como Colombia y ustedes, México, tuvieron apoyos ya puntuales del Estado como subsidios a la cuota inicial o la casa ya, y aperturaron en México, nos informaron que también aperturaron las oficinas y los centros comerciales básicamente inmediatamente a los 3 meses de la pandemia, ¿no? Pero ¿qué otro lado? En la siguiente diapositiva vemos cómo nos fuimos adaptando, ¿no? El país tuvo este nuevo escenario que te comentaba, ¿no? De escenario digital, ¿no? Los proyectos, las casetas de ventas ya no eran en físico, había que hacer toda una plataforma digital. Las inmobiliarias se enfrentaron a este reto muy fuerte, y también los nuevos procesos, ¿no? Este cierre de las entidades. Acá en Perú, el proceso de compra de un bien, bueno, si tienes un crédito hipotecario tienes que acercarte al banco, pero también se triangula con las notarías, y las notarías estaban cerradas. Entonces había que también digitalizar todos los procesos, ¿no? Y repensar el producto, ¿no? Ya la demanda ya es diferente ahora, ¿no? Las personas buscan el ocio, el trabajo y la vida, pasarlo en su casa, ¿no? Entonces había que darle un nuevo formato a esto. Es así que en la siguiente diapositiva ya nosotros hemos evaluado qué vino para quedarse, ¿no? Qué es lo que viene para quedarse en, en, en este escenario nuevo. Y tenemos que desde el punto de vista de las empresas, tenemos toda la tecnología PropTech, ¿no? Creo que es el tema más fuerte en el tema de desarrollo inmobiliario. El interés por la vivienda de arrendamiento. Acá en el Perú aún no hay un mercado desarrollado de vivienda en renta, Horacio, ¿no? Ese es un tema que para nosotros aún no tenemos una normativa. Si bien tenemos una normativa que nos permite hacer vivienda colectiva, aún hay una tasa impositiva que al alquiler se le debe de gravar, ¿no? A la renta del alquiler se le debe de gravar, y eso no impide pues ser competitivos en el mercado, ¿no? Entonces, lo que sí
consideramos que la renta es una alternativa más de vivienda, así como la venta, ¿no? Sobre todo la renta para personas jóvenes. Los jóvenes ya hay mucho, se sabe de que buscan más que todo ir cambiando, mudando, y no son muy afectos a adquirir viviendas en compra, ¿no? Luego, bueno, creo que la revolución del e-commerce, creo que por todo lado, y si bien no se compra una casa probablemente por e-commerce, sí la puedes separar, ¿no? Y acá han venido todas las ferias electrónicas, ¿no? Las ferias inmobiliarias en Perú, se ha hecho mucho de eso y por ahí ha favorecido la venta, ¿no? Y bueno, el nuevo diseño de espacios para trabajo, ventilación, aire libre, no sé. Horacio, es un poco esto, la primera parte de lo que nosotros como país y como a nivel Latinoamérica hemos visto también los cambios, ¿no? No sé si aquí quieres comentarme algo. Y yo te diría, bueno, este proceso que han hecho para ajustarse a esta nueva normalidad que estamos viviendo, ¿cuál ha sido el desempeño en términos de valores de producción? O sea, por ejemplo, ¿qué niveles de producción en términos de inversión había antes de la pandemia y cómo ha evolucionado esto durante la pandemia? Perfecto, mira, en la siguiente diapositiva te vamos a presentar un poco el mercado inmobiliario. En la siguiente pasamos directamente acá, por ejemplo, te puedo dar un poco, el mercado peruano aún tiene aproximadamente unos 15 o 16 años en que ha desarrollado el tema inmobiliario, ¿no? Y eso nace un poco más porque el gobierno comienza a dar programas de vivienda mediante subsidios. Entonces, nosotros tenemos números todavía aún muy pequeños que a nivel como tiene Colombia o México o quizá Chile, ¿no? Que tienen un mercado mucho más maduro en cuanto al tema edificatorio. Entonces, acá podemos ver pues desde 2015 hasta el 2021 las ventas mensuales, pero es solo focalizado Lima metropolitana, ¿no? No es a nivel país, todavía no hay un levantamiento muy claro, pero esto representa aproximadamente el 90% del mercado es Lima, ¿no? La edificación en otras zonas es todavía muy poca y se busca más bien incentivar ese desarrollo en provincias, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver mucho más lo que tú decías, la producción de vivienda, ¿no? Y en pandemia, antes de la pandemia, sobre el 2019, nosotros ya estábamos bordeando las 20.000 unidades de vivienda en venta. Para nosotros esa es como la meta. El déficit habitacional es de 149.000 viviendas y se tiene, bajo un estudio que se ha hecho acá en Perú, que aproximadamente nos faltan 100.000 viviendas anuales, ¿no? Entonces, esta es la vivienda netamente formal. Entonces, ya en la pandemia, con pandemia en el 2020, sufrimos una caída del 44% de la producción edificatoria, ¿no? Y recién ahora en el 2021 hemos tenido un leve incremento, hemos cerrado en 11.587 unidades, que son aproximadamente ha incrementado el 9%, pero aún no llegamos al nivel prepandemia, ¿no? En la producción de vivienda. Nosotros proyectamos que para el 2022 deberíamos estar casi igual que este año. Eso debido a un escenario ya netamente político y económico que estamos viviendo en el país, ¿no? Entonces, nuestro escenario más conservador es ese, de 11.500, y en el mejor de los casos podríamos llegar pues a unas 15.000 viviendas en un escenario optimista. Ese es un poco los números que manejamos, Horacio, y sobre todo acá es bien interesante porque hay de las 11.500 viviendas que se han vendido, el 63% es vivienda de interés social, que va dirigido a estos segmentos que requieren casa, ¿no? Donde está el segmento habitacional. Ahora, este es el nivel de ventas, y en la siguiente diapositiva ya es lo que tenemos en stock, ¿no? O sea, lo que hay en el mercado ahorita en oferta, y en el 2019, prepandemia, manejamos casi 26.000 unidades inmobiliarias a nivel Lima, y ahorita, bueno, como comprenderás, el stock no es que se haya agotado, ni tampoco es que se ha generado un nuevo stock, ¿no? Porque estamos cerrando con casi 22.200 viviendas
a nivel toda la oferta, y esto un poco obedece a que también no ha habido mucho inversión durante la pandemia, ¿no? También es una situación totalmente atípica que no ha llevado pues a que los inversionistas puedan incrementar nuevos proyectos. Y bueno, y la situación política también no está ayudando, y por eso que ese stock se está manteniendo más o menos, ¿no? Ahora, en lo que tiene que ver con producción de inmuebles no habitacionales, ¿qué ha pasado? Mira, en la producción cuando tú me dices no habitacionales, me estás hablando un poco de la vivienda que está sobre vivienda residencial No, o más o de otros segmentos del mercado, de otro o de segmento otros de mercado, claro. Mira, segmentos, centros comerciales, oficinas. sí, mira, en el tema de lo que es todo, en lo que es oficinas, sí ha habido una caída fuerte, sobre todo en términos de vacancia, ¿no? La vacancia antes de prepandemia era del 10% y ahora estamos cerrando con una vacancia en oficinas premium del 25%. Entonces, son estas, o sea, se está viendo de que hay toda una recomposición con respecto a conceptuar el tema del home office. Es un tema que está afectando fuertemente al tema del mercado de oficinas, y eso pues está llevando a tener ese ratio de vacancia acá en Lima. En el tema de retail, sí, no ha habido mayores desarrollos. De hecho, Lima es la capital con más centros comerciales que tiene, con grandes desarrollos, y también ciertas provincias como el norte, en Piura, en Chiclayo y el sur, pero el retail también se ha visto también afectado, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, casi todas esas inversiones que tenían un horizonte en diferentes productos inmobiliarios no se han podido dar en estos últimos años, pues, ¿no? Ahora, tú que en lo que es el comportamiento en sí de la industria, ¿cómo ha sido la evolución de la ADI Perú, en términos de número de socios, de nuevas afiliaciones? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha ido transformando esta asociación? Mira, el ADI Perú, como te decía, al tener y a conglomerar las empresas más representativas del país en temas de inmobiliario, fondos de inversión, en esos últimos años ha habido mayor interés en participar, en que participen más empresas. De hecho, para nosotros eso ha sido muy grato, que en plena pandemia hubiéramos tenido el incremento de asociados, ¿no? Sobre todo de empresas que conciben y adoptan la visión y la misión del ADI Perú, ¿no? Que es un gremio que promueve la vivienda formal y también aporta a la investigación y análisis del tema edificatorio y de construcción. Es así que en esa medida sí hemos tenido mayor interés en participar, y sobre todo porque el gremio también continuamente está revisando cuál es la mejor normativa o impulsar ciertas propuestas a nivel gubernamental. Tenemos mucho trabajo con el gobierno, con el Ministerio de Vivienda, con otros gremios afines, con la finalidad única de poder seguir generando más vivienda para más peruanos, y también ir acercando a las otras empresas que también se dedican a hacer oficinas. Dentro del ADI tenemos empresas que hacen oficinas, que hacen centros comerciales, en menor medida porque más fuerte es el tema de vivienda de interés social, ¿no? Pero sí creo que estamos teniendo mucho más ese interés de las empresas a pertenecer a una asociación, ¿no? Creo que valorizan mucho más eso ahora, porque no se puede buscar o empujar algo de forma individual. Creo que de forma colectiva se logran muchas más cosas, y así lo están viendo al lado, ¿no? Sí, seguramente porque ese tipo de hacer sinergias pues, es evidente, ¿no? Cuando estamos hablando de que el desarrollo económico se da a nivel regional, se da a nivel grandes bloques, donde evidentemente para América Latina, pues será muy interesante venir ahora que va a ser el evento del el Real Estate Show que organiza
paradigmático, es muy interesante darse una vuelta para ver qué está pasando en el mercado mexicano. Para mexicanos es muy interesante, los inversionistas mexicanos, saber qué está pasando en el mercado de América Latina. Y bueno, todos estos números que nos presentan nos hablan de los retos, de las oportunidades que hay y obviamente ¿no? Hay muchos paralelismos. A mí, por ejemplo, me parece que para este año, no sé qué opines, los grandes retos están en la reactivación económica. En el caso de México estamos viviendo un periodo de inflación que es un proceso, es un fenómeno mundial en este momento, pero es un proceso que está golpeando algunos temas. Entonces, desaceleración económica, inflación, cambios de conductas con esto de la pandemia, porque en efecto no sabemos cuándo se vaya a recuperar plenamente la actividad en oficinas, cómo se va a recuperar, y eso evidentemente le pega a ese segmento del mercado. Y bueno, la relación con los gobiernos, que los gobiernos tienen que actuar de una forma más decidida en alianza con la iniciativa privada para reactivar todo esto. ¿Dónde percibes tú, a nivel de América Latina y Perú, los retos y oportunidades? Mira, nosotros creo que a nivel de Perú primero, ¿no? Tenemos un gran reto de seguir, como tú dices, buscando la voluntad política. Todo esto es buscando una voluntad política de parte del gobierno y de los diferentes stakeholders de entender que el mercado inmobiliario es el gran reactivador de la economía. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es importante que todos los stakeholders entiendan cómo se determina el mercado inmobiliario, ¿no? El mercado inmobiliario bajo el enfoque ABCTO, que te lo explico muy rápidamente, es ahorro, bono, crédito y terreno, edificación y otros. Esta es una paridad, como se puede decir, en el cual uno no existe sin el otro, porque el ABC, que es el ahorro, bono, el crédito, es para fomentar la demanda y el terreno, edificación y otros es para fomentar el desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, creo que este enfoque es símil en todos los países es símil, y es así que para entender el mercado inmobiliario no hay otra forma de que tratar de adoptar esto y poder seguir difundiéndolo de esa forma, ¿no? Entonces, yo ya te comentaría, para nosotros el ADI-LATAM y la visión que tienen todos los países de Latinoamérica es que este año es un año crucial, ¿no? Creo que todos los países estamos atravesando un tema político muy fuerte, tú lo acabas de definir, la parte económica, las mismas variables que acabas de comunicarnos, es igual, también las tenemos igual de evaluación, ¿no? Ahorita ya por lo menos el tema del tipo de cambio se ha establecido, pero hace un mes estábamos muy complicados, y eso afecta directamente al costo de construcción, ¿no? Luego también tenemos inflación, con lo cual pues muy pocas familias también el poder adquisitivo se les reduce y una cuota inicial probablemente ni tengan. Nosotros sabemos que hay la intención de compra, pero la capacidad de poderse endeudar no existe en el país, lamentablemente, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy similar a nuestros países de latinoamericano, y esperamos que desde el ADI-LATAM, que es, como te comentaba, es la asociación de 12 países de los gremios que se dedican al tema de edificación, busquemos pues sobre todo promover y hacer intercambio de información para hacer un mejor benchmark de un país. Creo que no hay que inventar la pólvora para saber qué están haciendo en normativas tanto en Colombia, México, Chile, Argentina y otros países más, y por ahí hacer pues la aplicación de lo mismo en nuestros países, ¿no? Ahora, el tema normativo se ha vuelto un tema bastante complejo. A nivel mundial, en México padecemos que el tema de los permisos de construcción relacionados con la construcción es difícil y no hay una homogeneidad porque puede cambiar, de hecho no puede, cambia de acuerdo con la ciudad de que estemos hablando y eso complica mucho la inversión. Es un desincentivo para la inversión en estos momentos. Y bueno, en el caso de América Latina, volvemos, caso específico de Perú, ¿cómo percibes este problema que tiene que ver con la gestión de los permisos de los proyectos? Mira, es algo similar y que pasa también en nuestro país, ¿no? Con la diferencia que solo Lima Metropolitana tiene más de 40 distritos, y cada distrito tiene una normativa puntual. Entonces, esto hace más complejo
complejo la posibilidad de edificar porque obviamente las zonificaciones cambian, algunas documentaciones puntuales pueden cambiar, entonces sí lo hace un poco más difícil, ¿no? Ahora, nosotros lo que sí, aparte de los permisos y licencias, estas se están viendo un poco, probablemente se van a reorientar, más que reorientar, revisar, porque estamos nosotros ahorita con un tema puntual que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Esto es un gran cambio que se está haciendo de una propuesta del Ministerio de Vivienda en el cual, pues, es bueno, pero que ha tomado un diseño con una serie de temas de cambios como darle mayor autonomía a las municipalidades, hablan de un tema de plusvalías, ¿no? O del incremento del valor de suelo, cosas que van a necesitar muchos años y una reglamentación muy adecuada, ¿no? Que evite pues una aplicación muy rápida de esto, ¿no? Entonces, la verdad que ahí hay una preocupación y un poco la parte de las acciones que nosotros como gremio vemos es trabajar muy bien de la mano del gobierno las normativas, ¿no? Creo que eso es vital, ¿no? Mientras que haya voluntad política para poderlo efectuar, creo que se va a poder hacer, ¿no? Sí, claro, porque hasta aquí estamos viendo, fíjate, sin haber organizado la plática, así Ujú. de pronto las tablas gráficas que presentas, las tablas que presentas, nos hablan de que la problemática es muy común. O sea, ¿cómo le hacemos? Igual la Ciudad de México te tendríamos que hablar de que son, pues no sé, 16 alcaldías centrales más una serie de municipios conurbados, es una zona donde hay varias entidades federativas. Entonces, eso hace complejo y no es el caso únicamente. En el caso de México, no es solo la Ciudad de México, hay varias grandes ciudades que tienen ese problema metropolitano, que a la hora de la regulación tiene que ver con lo que tú dices, la actualización de la regulación, pero además Exacto. de actualizar la regulación, cuidar cómo se implementa porque una implementación muy abrupta, sin cuidar las formas, puede desestabilizar un ritmo de gestión que si de por sí ya era problemático, si de pronto vemos nuevos temas, por muy positivos que sean a futuro, a la larga, Ujú. pero si no se implementan bien pueden ser una traba regulatoria insalvable. Ahora, tú, al crear ADI Perú y al entender este proceso de la necesidad de una ADI América Latina, ¿qué es lo que ves como escenario? ¿Cómo puedes ver esta sinergia que se puede dar entre los diferentes países de América Latina y evidente entre ellos con México? Mira, bueno, la de Perú no lo cree porque como tiene 8 años, Mm. pero sí, fue fundada por un grupo de empresas que vieron esto. Y de hecho, la ADI Latam sí nace obviamente desde ADI Perú, con ADI Chile, con Camacol, con ADI Guatemala, ¿no? Como socios fundadores y sumamos a ADI México. Y en esta suma, lo primero que nosotros vimos fue un acuerdo de buenas voluntades primero, ¿no? Oye, ¿cómo podríamos nosotros poder intercambiar información? ¿Cómo podemos nosotros compartir experiencias? Creo que la experiencia que tenía cada gremio con respecto a su relación con los diferentes stakeholders, comprendiéndose en esto, el gobierno, la banca, hizo de que tuviéramos esta gran sinergia y podríamos transferir información obviamente debidamente cuidada, con las confidencialidades que representen, pero eso motivó a que, que entre nosotros dijéramos, bueno, esto creo que tiene algo más, puede tener más fuerza, y justo cuando habíamos decidido en el 2020 incorporar más países, viene la pandemia, ¿no? Y la pandemia aceleró porque creo que todos nos vimos en un momento en el cual decíamos, ¿qué está pasando en el otro país? ¿Cómo pueden manejar el tema de protocolos? ¿Cómo pueden manejar su apertura de centros comerciales? ¿Cómo pueden ir viendo el tema todo digital? Entonces ahí vimos que se incrementaron muchos más gremios de otros países y comenzamos a intercambiar esa información, ¿no? Actualmente, obviamente, esta Adilatan ahora lo tiene la CEDU de Argentina, y comenzó ellos a hacer todo un plan de intercambio de información que ha enriquecido mucho a los países, sobre todo porque creo que todos tenemos lo mismo, ¿no? Hay unos en mayor medida en la problemática, otros tanto no,
pero que han podido implementar normativas interesantes, ¿no? Entonces, creo que eso ha llevado a que el Adilatam, que nació en el 2018 en una Expo Real Estate que se hizo en Perú, esté logrando poco a poco afianzarse más y esperamos pues en un futuro poder, como lo pongo acá en esta diapositiva, incorporar nuevos países, ¿no? Creo que es vital para que no solo haya este intercambio de pares, sino que también otros países que su mercado inmobiliario todavía es incipiente puedan tomar modelos de otros países que para nosotros, por ejemplo, México, Colombia y Chile son modelos de cómo seguir, porque ya, como siempre decimos, ellos ya pasaron o vieron ya la película, entonces nosotros seguimos, ¿no? Entonces un poco eso lo que apuntamos. Obviamente la consolidación de la data de la región, Horacio, es importantísima. Lo que yo te mostraba de las láminas iniciales es la data de Lima, que es difícil consolidarla. Imagínate a nivel país y a nivel región, podríamos lograr interesantes ratios para poder ir también midiendo cómo va la actividad edificatoria en la región, ¿no? Y obviamente lo que más buscamos que haya este reconocimiento, esta difusión de la existencia de este Adilatam a nivel internacional, ¿no? Ahora, con todo esto que estás presentando, tendríamos que plantear un escenario donde, a fin de cuentas, la pandemia pues, ya la estamos aprendiendo a transitar. A fin de cuentas, ya esto de las nuevas normalidades ya hay que entenderlo como que es la forma en que estamos viviendo, estamos aprendiendo a desarrollar temas. ¿Tú cómo percibes el futuro en temas de lo que puede tener esta adaptación? Empezaste platicando de eso, ¿no? Cómo las personas nos estamos acostumbrando a entender diferente la vivienda, pero también entender diferente la oficina. Entonces, todo esto que está pasando, ¿cómo percibes que vaya a traducirse a nivel Perú en la adaptación para el uso de los espacios? Es un hecho que Mira, estamos hablando sí, ahorita. Obviamente, si tú ves una encuesta con usuarios de vivienda, seguramente valorarán mucho más una terraza o una vivienda que hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, ¿cómo percibes que puede haber estas tendencias en preferencias del mercado y en necesidades de la industria de adaptarse a estas nuevas necesidades? mira, claro, acá es bien interesante lo que preguntas porque obviamente nosotros y todos, creo que el edificador, el desarrollador ha tenido que empezar a ver qué nuevas cosas se está demandando, qué necesidades se está presentando ahora las familias, ¿no? Entonces, estas adaptaciones de los formatos de vivienda se vienen con mucha fuerza porque obviamente ya comienzas a ver todo el tema de las áreas comunes. Acá hablamos, bueno, en Lima mucho, y me imagino en México también mucho se desarrolla estos megaproyectos de viviendas de interés social, ¿no? Donde se hablan pues de más de 200 viviendas, 300, 1000, y ellas todas tienen que tener pues obviamente adaptación de más parques, áreas comunes para los niños, tal vez hasta habilitar zonas para que estudien, ¿no? Mini estudios, ¿no? Y sobre todo estos condominios, con toda la seguridad que viene, pues dar más espacios verdes, ¿no? Todo lo que es el desarrollo sostenible, de vivienda ecoamigable, ¿no? Están viniendo con mucha fuerza, sobre todo acá en Perú, están habiendo hasta programas de financiamiento verde, ¿no? Se tiene a un banco que es el BBV que está financiando directamente proyectos verdes, ¿no? Y también eso está contribuyendo. El Estado también, ¿no? El gobierno da un subsidio del bono verde. La familia que elige al comprar una vivienda en un proyecto verde tiene un subsidio, ¿no? Un bono. Entonces, eso está contribuyendo también a ver de esa forma también la ecosostenibilidad de la misma casa, ¿no? Sobre todo en estos condominios grandes que te digo, donde el tratamiento de aguas residuales tiene que tener una técnica, ¿no? El tema del ahorro de energía a través de los focos LED, ¿no? El tema del ahorro de agua, obviamente con dispositivos que eviten que se pierda el agua. Y en temas de vivienda residencial, para nosotros vivienda residencial es sobre $120,000 y hacia arriba, ¿no? Ahí es otro esquema también, porque la demanda, el público es
puntual, muy específico, y busca pues probablemente que tengas en esos edificios, sobre todo la cercanía de tener estos mixtos, ¿no? Estos vivienda con locales comerciales, ¿no? Y que tengas pues una farmacia, una lavandería ahí debajo nomás de tu vivienda, que como tú decías, ¿no? Las terrazas mucho más amplias o probablemente con una vista mucho más abierta, ¿no? Para que tú puedas, pues, en una vivienda de 100 o 140 metros cuadrados, tienes una familia de 5 miembros, pues todos puedan tener su espacio, ¿no? Sobre todo porque el home office se ha venido para quedarse, ya es clarísimo eso, y por lo menos 3 veces a la semana vas a estar en tu casa trabajando, ¿no? O 3 veces a la semana vas a tener a tus niños estudiando y así, ¿no? Entonces, creo que se viene ya se está dando esa revolución en cuanto al producto puntual y también pues en el tema de oficinas, ¿no? Creo que ha cobrado más fuerza el tema de coworking, pero con sus debidos espacios de distanciamiento, ¿no? Estas oficinas boutique muy puntuales, ¿no? Para una persona, dos, ¿no? Que quieres no estar en tu casa y quieres irte a un lugar, ¿no? A trabajar, ¿no? Pero igual con tu distanciamiento, pero en tu propia oficina, estamos hablando probablemente de 40 metros cuadrados o menos, ¿no? De áreas, ¿no? Entonces, creo que nosotros viéndolo de esta forma, eh, la pandemia te está llevando a repensar todo, ¿no? A repensar Sí. creo que es la palabra, ¿no? Pues Carola Pacheco, gerente general de ADI Perú, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y entender lo que está pasando en el sector inmobiliario en Perú, muy importante por los paralelismos que hay y por los vínculos que tenemos, obviamente entender lo que está pasando en el mercado de América Latina y bueno, seguramente parte de esta vinculación, parte de esto es que aquí nos encontraremos, espero, el 31 de mayo y el 1 de junio cuando la ADI México realice el Real Estate Show 2022, que será un evento referente para esta industria, donde habrá que entender las tendencias, todo esto que platicaste ahorita, qué ha pasado, qué tenemos que prepararnos para que pase y cómo lo construimos, pues ahí vamos a hablar. Entonces, espero que nos podamos encontrar por acá y si no, por lo pronto, qué gusto de platicar contigo. Un abrazo fuerte hasta Perú. Igualmente, muchas gracias Horacio y gracias a la oportunidad de México. Y sí, trataremos de estar por ahí, esperemos que todo vaya bien para esas fechas. Pues muchas gracias y toda la suerte del mundo a Adi México. Muy bien. Y bueno, esto es ADI Perú, ADI América Latina, muy importante para entender, insisto, el tema regional tenemos que construirlo juntos, ningún país, ninguna ciudad es una isla, tenemos que trabajar de la mano y tenemos que entender retos y oportunidades comunes para que podamos atender esa comunidad, pero también a partir de ella tomar mejores prácticas para implementarlo en lo propio. Gracias, aquí nos seguimos encontrando. Hasta luego.